Imagina esto, fuerzas especiales estadounidenses cruzan la frontera sur destruyendo laboratorios de fentanilo y capturando capos de cárteles de la droga mexicanos. Suena como una solución rápida a la crisis de drogas que mata a decenas de miles de personas en Estados Unidos cada año. Pero ¿y si te digo que esto podría desatar un infierno peor que lo visto ya en Afganistán o en Irak? Hola, soy Mauricio Valentinotti y hoy en esta noche geopolítica exploramos la idea de una intervención armada de Estados Unidos en México contra los cárteles de la droga. Usando datos actualizados del 2025, veremos por qué expertos advierten que esto empeoraría la violencia, costaría miles de millones de dólares y podría llevar a consecuencias incluso en suelo estadounidense. Si te interesa la geopolítica, suscríbete, activa la campana. Así que empecemos. Para entender los riesgos, miremos lecciones de historia. Estados Unidos ha intervenido militarmente en otros países con buenas intenciones, aparentemente, pero los resultados han sido catastróficos. Tomemos Afganistán, de 2001 a 2021. La invasión derrocó a los talibanes rápidamente, pero llevó a 20 años más de guerra. Costó más de 2 trillones de dólares, con muertes de 2.400 soldados estadounidenses, 47.000 civiles afganos y 66.000 tropas afganas. Y al final, Estados Unidos se retiró en 2021 y ¿a quién dejaron en el poder? A los mismos talibanes que ya estaban en el poder antes, dejando atrás un país, por decirlo menos, inestable. La insurgencia se fortaleció porque la intervención ignoró las raíces locales como el tribalismo y como la cultura de la corrupción. Y ahora, Irak, de 2003 a 2011. Derrocar a Saddam Hussein parecía una victoria, pero fragmentó al país, creando un vacío de poder que llenó nada más y nada menos que el Estado Islámico. O sea, esta organización nació de ahí. Esta operación de Estados Unidos costó 1.9 trillones de dólares, con 4.500 soldados de Estados Unidos muertos y más de 400.000 civiles iraquíes. Se desplazaron a 4.7 millones de personas, que es en proporción a la población de ese país, como si 24 millones de estadounidenses huyeran a México o a Canadá. La intervención destruyó instituciones, fomentó el sectarismo y llevó a insurgencias que duran hasta hoy. Expertos como los de la Rand Corporation o el Carnegie Endowment coinciden que estas guerras fallaron por subestimar consecuencias de largo plazo, como refugiados y extremismo regional. En ambos casos la intervención inicial fue exitosa, pero escaló a pantanos interminables. ¿Por qué México sería similar? Porque el crimen organizado en este país opera como insurgentes, con raíces muy profundas en la sociedad y en la economía. México ya está en una guerra interna contra las drogas desde 2006, con resultados devastadores. En 2024 la tasa de homicidios fue de 23.3 personas por cada 100.000 habitantes, la mayoría ligadas al crimen organizado. Desde 2018 más de 30.000 personas mueren anualmente por violencia criminal, incluyendo secuestros y desapariciones. Y en 2025 se han elevado los homicidios en 400% en algunas zonas específicas de estados del Pacífico mexicano. Hablando de desplazamientos, entre 2008 y 2023, 392.000 personas huyeron por violencia en México. Y de 2024 a 2025, 10.000 más se añadieron. Human Rights Watch reporta 6 ciudades con tasas de homicidios altísimas y al menos 543 grupos armados operando. Políticamente, 201 asesinatos motivados en 2024 y 1 de cada 5 antes de elecciones. Los cárteles mexicanos controlan territorios como gobiernos paralelos, con economías ilícitas que generan miles de millones de dólares. Una intervención externa de Estados Unidos podría amplificar esto, como en Irak, donde la fragmentación creó a una organización tan fuerte como lo fue el Estado Islámico. Ahora, aquí vienen los datos más alarmantes. En 2025, reportes indican que ya existen planes del presidente Donald Trump para enviar tropas estadounidenses a México para luchar directamente contra el crimen organizado, incluyendo los ataques aéreos en el mar que ya mataron a docenas de presuntos narcotraficantes que tocamos en el episodio anterior. Pero simulaciones del Win Without War Fund muestran que los golpes debilitan solamente a algunas organizaciones, pero empoderan a otras rivales, esparciendo la violencia por México y creando conflictos interconectados. El resultado es una mayor fragmentación, como en la guerra contra las drogas, que multiplicó los grupos delictivos de aquel entonces, que eran 6, a 543 el día de hoy. Además, las organizaciones criminales más poderosas tienen redes en Estados Unidos, en cada uno de los 50 estados de la Unión Americana. Podrían atacar con explosivos en fronteras, con ciberataques a infraestructura pública de Estados Unidos o incluso violencia contra civiles y turistas en
México. El Atlantic Council advierte que estas tienen capacidad de hacer ciberataques que paralizarían por completo departamentos gubernamentales. O sea que Estados Unidos no tiene cómo defenderse ante eso. Además, que en X ya se han esparcido rumores y ha habido fotos de estas organizaciones plantando explosivos en Estados Unidos en preparación para una posible guerra. Comparado con las intervenciones en Afganistán y en Irak, una invasión uniría al fuerte nacionalismo mexicano contra invasores, terminando probablemente buena parte de la cooperación bilateral con el vecino del norte y acelerando alianzas con países como China y Rusia. La consultora Brookings y la London School of Economics predicen un desastre si esto sucede. Costos en muchas vidas, millones de dólares, destrucción de sociedad civil y violencia como en la guerra de Vietnam. Una intervención militarizada impactaría en la economía y seguridad humana, alimentando actividades económicas ilegales y los famosos mercados negros. Hay un potencial para 100,000 muertes a raíz de un conflicto así, de civiles, millones de desplazados y divisiones domésticas en Estados Unidos también, con protestas fuertes contra el gobierno actual. En vez de mandar a tropas de Estados Unidos al suelo mexicano, los expertos de ahí mismo de Estados Unidos sugieren fomentar la cooperación triangular entre Estados Unidos, México y Canadá en materia de economía y de seguridad. Enfocarse en la demanda de drogas en Estados Unidos, que tiene actualmente a 48 millones de adictos confirmados. Cortar el lavado de dinero y el tráfico de armas. También sugieren crear un conjunto de fuerzas especiales norteamericanas para luchar contra el crimen organizado que cuenten con inteligencia co-creada y compartida, además de invertir en el desarrollo económico de las zonas más marginadas de México y de Estados Unidos para reducir el reclutamiento de estas organizaciones. En conclusión, una intervención en México no solo fallaría como en Afganistán e Irak, sino que podría traer la guerra a Estados Unidos. Con datos de 2025 se muestran que hay riesgos inaceptables. La clave para solucionar este conflicto es la diplomacia y no los drones. ¿Y tú qué piensas? Comenta abajo. Si te gustó, like y comparte. Y con este último comentario ya es momento hoy de cerrar la noche geopolítica. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Buenas noches.